Desde niños, la llamada de la naturaleza nos atrae con una fuerza irresistible. Nos invita a explorar, a descubrir y a maravillarnos con cada rincón que encontramos. El canto de las aves, el sonido del viento entre las hojas y el croar de las ranas a lo lejos. Estos sonidos forman una sinfonía natural que nos envuelve y nos transporta a un mundo lleno de vida. Estos sonidos nos hacen pensar en aventuras y libertad. Nos recuerdan que hay un mundo vasto y maravilloso, esperando ser explorado. De todas estas maravillas, la búsqueda de ranas es emocionante y nos conecta con la vida silvestre. Nos permite interactuar directamente con criaturas fascinantes y aprender sobre sus hábitos y hábitats. Buscar ranas en la naturaleza es una experiencia única. Es una actividad que combina la emoción de la búsqueda con la satisfacción del descubrimiento. Cada salida es una oportunidad para aprender y conectarnos con el mundo natural. Nos enseña a valorar y respetar la biodiversidad que nos rodea. Observar sus colores brillantes, sus ágiles movimientos y escuchar sus cantos especiales despierta nuestros sentidos y nos recuerda la belleza que nos rodea. Cada rana es un pequeño tesoro de la naturaleza. Entrar en el mundo de las ranas es entrar en un universo lleno de sorpresas y desafíos. Es una invitación a descubrir lo inesperado y a maravillarnos con lo desconocido. Es una oportunidad para probar nuestras habilidades, paciencia y capacidad de observación. Nos enseña a ser perseverantes y a disfrutar del proceso de descubrimiento. La búsqueda de ranas comienza mucho antes de llegar a su hábitat. Es una aventura que requiere planificación y preparación meticulosa. Prepararse bien es muy importante para tener éxito y estar seguros en nuestra aventura. Esto incluye revisar nuestro equipo y asegurarnos de que todo esté en buen estado. Primero, debemos encontrar el lugar perfecto para encontrar a nuestras amigas, las ranas. Los humedales y áreas cercanas al agua son los mejores lugares para empezar. Los lugares húmedos cerca del agua como lagos, ríos y pantanos son ideales. Aquí es donde las ranas suelen habitar y reproducirse. Una vez que tengamos nuestro lugar, es importante tener el equipo adecuado. Esto incluye ropa resistente al agua y herramientas específicas para la búsqueda. Un par de botas de agua serán esenciales para mantener nuestros pies secos y protegidos en terrenos difíciles. También nos permitirán movernos con facilidad en áreas fangosas. Una linterna nos ayudará a ver en la oscuridad, cuando las ranas están más activas. La luz nos permitirá observar sin molestar demasiado a los animales. Y por supuesto, no podemos olvidar un contenedor con agujeros para que las ranas puedan respirar, donde las pondremos temporalmente. Este contenedor debe ser seguro y cómodo para ellas. Entrar en el hábitat de las ranas tiene sus desafíos. La vegetación espesa, el terreno irregular y los insectos pueden poner a prueba nuestra determinación. Las ramas espinosas pueden rasparnos y el suelo resbaladizo por la humedad es un peligro constante. Sin embargo, podemos superar estos obstáculos. Con cada salida, aprendemos a leer el terreno, a anticipar los peligros y a movernos con más habilidad. La clave es mantener la concentración, la paciencia y la determinación. Cada paso que damos nos acerca a nuestro objetivo, encontrar y capturar una rana. Capturar una rana requiere habilidad, estrategia y un poco de sutileza. No se trata de atraparlas con fuerza bruta. Debemos aprender a movernos con sigilo, acercándonos a ellas lentamente sin hacer movimientos bruscos que puedan asustarlas. Hay diferentes maneras de capturar ranas. Una de las más comunes es usar una red para atraparlas en el aire o en el agua. Otra técnica es iluminarlas con la linterna, lo que las cegará momentáneamente y nos permitirá atraparlas más fácilmente. Recuerdo con especial cariño mi primer encuentro cercano con una rana. Fue una experiencia que marcó mi amor por la naturaleza. Era una noche cálida de verano y estaba explorando la orilla de un pequeño arroyo cerca de mi casa. La brisa suave acariciaba mi piel mientras caminaba. El sonido del agua corriendo y el canto de los grillos creaban una atmósfera mágica. Era como si el mundo estuviera en perfecta armonía. De repente, vi una pequeña rana verde sobre una hoja. Su color vibrante destacaba en la oscuridad. Con el corazón latiendo fuerte, me acerqué lentamente, extendiendo mi mano con cuidado. Cada paso que daba aumentaba mi emoción. La rana me miraba con sus grandes ojos dorados, sin moverse. Parecía que también estaba curiosa por conocerme. En ese momento, sentí una conexión especial con esa criatura. Era como si compartiéramos un secreto del universo. Con un movimiento rápido pero suave, logré atraparla entre mis manos. Sentí una mezcla de triunfo y respeto.
Su piel húmeda y suave me produjo una sensación extraña pero agradable. Era un momento que nunca olvidaré, un verdadero encuentro con la naturaleza. Atrapar una rana no es el final de la aventura, es el comienzo de una nueva etapa. Es importante recordar que estos animales no son juguetes, son seres vivos que merecen nuestro respeto. Observarlas de cerca nos permite apreciar su belleza, su fragilidad y su importancia en el ecosistema. Después de admirarlas un rato, debemos liberarlas en su hábitat natural. La satisfacción de haberlas capturado no se compara con la alegría de verlas regresar a su hogar. La caza de ranas, cuando se practica con responsabilidad, nos enseña a valorar y proteger la naturaleza. ¿Y tú, te animas a vivir la aventura de cazar ranas?